no debe ser más importante que encontrarte con el Señor. Dios es primero. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, vamos a un primer punto. La evidencia de tu llamado entonces está en esto. Lo primero que hace Dios cuando te llama es que tú te sientes un pecador. Tú no te sientes el mejor hombre, ni la mujer maravilla. No nos sentimos, ¿cierto? Ninguno. No, nos sentimos pecadores. Eso es lo primero. Porque mientras más cerca de Dios, más sucio nos vemos. Hoy nadie dijo amén. Mientras más cerca de su presencia, más real es nuestro pecado frente a Él. Entonces la actitud de un hombre que se acerca a Dios y que recibe el llamado se llama arrepentimiento. El predicador, el llamado, el Hijo de Dios debe estar viviendo una vida continuamente en arrepentimiento para que su fe sea activada en obediencia. El hombre que cree que todo lo hace bien y que todo le sale bien, aún siendo hijo de Dios, está cometiendo el error de no considerarse delante de Dios como tal es. Nosotros somos pecadores, pero arrepentidos. Arrepentidos. Por eso Él nos salva. Por eso recibimos eso, ¿no? ¿Cierto? No podemos evitar en la presencia de Dios vernos como somos. Sentirnos como estamos. Pecadores. Y necesitamos arrepentimiento. Y la primera palabra o la frase que sale en el versículo 5, ¿cierto? Conlleva a eso, a mirarse Isaías como es. ¡Ay de mí! Entonces dijo, ¡ay de mí! Eso es lo primero que el hombre ve. ¿Cómo es él? ¿Cómo está él? No le echa la culpa a los demás. No mira que los demás son como son. O que este le hizo mal. No, se mira a sí mismo. ¿Cuánto dice el amén? Uno se mira, ¿cierto? En el espejo como la gloria del Señor. ¿Ya? Y ver eso es extraordinario, es sobrenatural. Por eso, el hombre era un pecador y dice, ay de mí, dice que soy muerto. Porque se reconoce en su estado pecaminoso. Se reconoce que no es el mejor para aceptar, ¿cierto? Esa visión que Dios le está haciendo ver. Y así es uno. Por eso uno tiene que deleitarse en el Señor. Yo me gozo, hermano. Son 12 años y he visto gente acá. He visto gente, ¿cierto? Que está. Hoy día mismo vino una familia. Completa, plena. Ausente de parte del Señor. ¿Ya? Y vinieron, ¿sabe por qué? Porque presentaron una criatura. Pero como las cosas de Dios están siempre dentro de nosotros, ¿ya? Las patriarcas normalmente le dicen, presenta a tu niño, presenta a tu niño, presenta a tu niño. ¿Me entiendes? La abuela le decía a la hija que presentara al niño. En este caso era una niña. ¿Y dónde? ¿Cómo nace todo esto? Nace por el colegio. Uno dijera, pero el colegio no, parece que no se ganan alma. Sí se ganan alma, hermano. La directora no es directora, es consejera. Es pastora de muchos corazones de ahí. ¿Se da cuenta usted? Dios lo hace, porque tenemos un llamado. Bajo nuestro rol, bajo donde tú estás, tú tienes un llamado, donde tú estás trabajando. Tú eres un arma poderosa en Dios para hablar, porque tú tienes un llamado de Dios. ¿Cuántos tienen llamado del Señor? A abrir nuestra boca, a que no nos dé vergüenza. Pero tienes que saber quién eres para no tratar a los demás, ¿cierto?, como peores que tú mismo. No, ellos son así, pero Dios los va a cambiar. Entonces Isaías se dijo, yo soy muerto, yo soy un hombre que está en pecado. Y lo declara, dice, ¿cierto? Porque siendo hombre inmundo de labios, pecaminoso, ¿no? Y habitando, en medio de un pueblo que tiene labios inmundos. Imagínense cómo hablaban esto, de qué manera había una expresión, cuál era, ¿cierto?, su vocabulario normal. Han visto mis ojos al rey. No son los demás, soy yo. Han visto mis ojos al rey, Jehová de los ejércitos. Es uno, hermano. Lo importante es uno. ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Cómo estás con el Señor hoy día? Hay gente que, ¿sabe qué? Hay gente que no toma Santa Cena. ¿Sabe por qué? Dice, yo no quiero ser hipócrita. Yo no quiero pecar. Yo estoy mal. Y bueno, ¿y qué?
tiene que arrepentirse. Tiene que arrepentirse. Y ese será un tiempo adecuado para arrepentirse. Y no dejar de hacer las cosas que Dios me dice que puedo hacer. ¿O cuándo uno se va a arrepentir? ¿Cuando uno está mejor? ¿Cuándo usted aceptó a Cristo? ¿Cuando estuvo mejor? No, ese día que recibió el llamado. Nada más. ¿Qué dijo ese día? Sí, ese fue el día que usted dijo sí. ¿Se recuerda usted ese día que dijo sí? Claro, yo me recuerdo un tiempo de abril. Dije sí, y ya a fin de año nos estábamos bautizando junto a mi esposa. En ese tiempo éramos novios o pololos. Sí, así es. Es Dios. Porque nos confrontamos con Él. Nos confrontamos con Él. Y eso es lo maravilloso. ¿Me dice amén? Entonces, el primer encuentro con Dios es un encuentro de quebrantamiento, de realidad. Un hombre que tiene fe, hermano, no puede estar mirándose como superiores a los demás. Tiene que mirarse humildemente, y en esa humildad no tiene que ser una humildad, ¿cierto?, falsa. Y usted sabe que humildad no significa vivir pobre o andar vestido pobremente. La humildad es una acción del corazón. Como dice Pablo, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Eso es lo correcto. Entonces, lo primero que descubro cuando me encuentro con Dios es cómo estoy. Recuerde que Dios es justo, Dios es santo, Dios es bueno. En Él no hay imperfección. Oh, ¿cuántos dicen amén? Dice que Él no cambia. Yo sí, usted sí. Y eso me parece muy glorioso de Dios. Porque lo que más seguro tiene el hombre son los cambios. Los cambios no se pueden detener. Mañana estaremos un poco más viejos que hoy día. Y eso es imposible detenerlo. Por lo tanto, la seguridad que tú tienes es que mañana será diferente. Hay un cambio. Pero Dios, ¿qué dice? ¿Qué dice Dios? ¿Es el mismo? Oh, Dios. Él no cambia. Oh, alguien le dé un aplauso a este Dios. A ese es el Dios que tenemos. El justo, el santo, el todopoderoso, el eterno, el yo soy. Oh, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Yo quiero alentarte en esta hora. Tienes que salir en esta hora deseoso de tu llamado. Porque creemos que simplemente aquellos que son pastores o tienen otra gracia de esta manera son llamados. No, todos somos llamados. Y escogidos para predicar las cosas del Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ya? Así que, hermanos amados, lo primero entonces que hace Isaías es arrepentirse, mirarse a sí mismo. ¿Ya? Y todo hombre que ha de hablar de Cristo debe hablar del arrepentimiento. Debe hablar del arrepentimiento. ¿Ya? Y cuando usted habla del arrepentimiento, ¿cierto? La gente se va a encontrar consigo mismo delante de Dios, no delante de usted. Recuerde que un rey por ahí le dijo, ¿cierto? A Pablo, dijo, casi me convences. Claro, ¿cierto? Hablaba Pablo con denuedo la palabra de Dios, con deseo, con pasión, con anhelo, que la gente tuviera lo que él también tenía. Casi se convence, claro. Porque lo que busca cuando uno comparte al Señor Jesucristo es que el otro se arrepienta. Que cruce esa calle, ¿no? De la autosuficiencia al arrepentimiento, cuando el arrepentimiento es la dependencia de Dios, porque te va a cambiar la mente. Va a cambiar nuestra mente. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso va a variar en nosotros profundamente, ¿ya? Entonces, por eso presentamos como predicadores a Jesús. Y cuando lo presentamos a través, ¿cierto?, de un mensaje dirigido por el Espíritu Santo, ¿cierto? Ese mensaje no se recibe en un acto religioso, ni filosófico, ni ético. Porque Jesús es el Señor y es el Salvador. Él es Dios mismo hecho hombre. Entonces, si uno habla de verdad, habla de Cristo. Por eso tenemos que hablar de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Decirle a la gente lo que necesita. Porque cuando tú te encuentras con Él, en esa esencia, tú te vas a dar cuenta de quién eres. De quién eres.
Ya, vaya conmigo a un pasaje bíblico en el Nuevo Testamento, en Lucas capítulo 5. Es una oportunidad donde está Jesús con sus discípulos o con los primeros que va a ser llamado. ¿Ya? Y note por favor lo que Pedro le dice, ¿no? A Jesús. Leamos el 8 inmediatamente, pero para luego retroceder un poquito y ver el contexto de esto. ¿Ya? Lucas 5:8 dice así. ¿Ya? Viendo esto Simón Pedro, ya va a saber qué es lo que estaba viendo. Viendo esto Simón Pedro, ¿cierto? Cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué tremendo, ¿no? Y hoy día, ¿cierto? No nos sentimos mal porque un día tuvimos que reconocer que éramos pecadores. No. Hoy día nos sentimos bien de haber reconocido que éramos pecadores. Que gracias porque pueda reconocerlo. Porque a veces el orgullo, lo que somos, lo que tenemos, la economía, la existencia de títulos, ¿me entiendes? O lo que hemos alcanzado humanamente, parece ser que no necesito a Dios. Como bien dice el proverbio, dice, no me des mucho para no olvidarme de ti, ni poco para hablar contra ti. Ese es nuestro Dios. ¿Qué pasó con este hombre Pedro? Bueno, ¿cierto? El Señor se encontró con él estaba en su actividad, estaba trabajando Pedro, era un pescador, un artesano, un hombre que tenía embarcaciones, ¿cierto? Y podía entonces salir a pescar en el momento que él consideraba que así era. Y parece que tenía mucho éxito en esto, era un hombre ya afiatado en esto, no era cualquier pescador, no. Tenía su pequeña empresa, ¿ya? ¿Cierto? Entonces dice que aconteció viendo que Jesús, junto al lago de Genesaret, ¿cierto? El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, sobre Cristo. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ella, lavaban sus redes, que no eran atraídos por lo que Cristo estaba diciendo. Y entrando en una de ellas, de esa barca, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de la tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Después de la enseñanza, porque es así Cristo. Cristo no llama si no te confronta. Dios cuando llama te confronta. Sí, esto es íntimo. No es así, no, ¿me entiendes? Te llama en medio de la multitud, te habla en medio de la multitud, o te puede hablar a solas, pero cuando quiere hacer cosas contigo, te lo va a decir a ti. Y dice así, verso 4. Y cuando terminó de hablar Jesús, ¿cierto? Dijo a Simón, dejó de predicar, dejó a la multitud, estaban ahí de todas maneras, y entonces se dirige a Simón y le habla. Boga mar adentro y echa vuestras redes para pescar. Simón, siendo un pescador de oficio, él no salió a la hora inadecuada, él salió a la hora adecuada, donde los peces seguramente iban a estar allí. Y respondió entonces, y le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Te confronta, te ve tus limitantes. Hemos trabajado, no soy un flojo, soy alguien que está allí. Eso es lo otro que Dios siempre llama. Dios no llama a los flojos, Dios llama a los trabajadores. Hay alguien que diga amén porque fuiste llamado. ¿Ya? Y entonces, ¿cierto? En tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, ¿cierto? Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban, ¿cierto?, al otro lado de la barca para que viniesen a ayudarle. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ya, no solamente las dos, sino que podía haber mucho más peces. Cuando vio Simón esto, cuando se encontró con Jesús, porque el que te llama no es un pastor, no es un ser de esta tierra. ¿Quién te escogió? ¿De quién hijo es tú? ¿Quién fue el que pagó el precio por ti?
¿Te das cuenta? No es alguien de esta tierra. Es el Dios eterno, el Dios del cielo que te ama. Y dice, con amor entrañable te he amado. Un anhelo de Dios por estar con nosotros. Un deseo de querer llamarnos, de tenernos a su lado como hijos o hijas. Por eso aún la muerte de nosotros es algo estimado por Dios. Porque el hijo que estaba lejos de casa vuelve a la casa, pero de su padre. Por eso Pablo no le tenía miedo a la muerte. Ojalá usted no le tenga miedo a la muerte. Diga, qué lindo, voy a volver a la casa de mi padre. ¿Ya? Entonces, ¿se da cuenta usted? El arrepentimiento, por esto se arrepiente porque ve un ser divino. A un Jesús santo, justo. A un hombre que tenía palabras, que mejor dicho, Pedro reconoció, o Simón reconoció a Jesús como Dios. Porque para decir lo que dijo, no es otra cosa. Siendo judío, Pedro no podía tener otra forma de mirar al Mesías, a Jesús, sino que fuese Dios. ¿Ya? Apártate de mí, Señor. ¿Cierto? Y nuestra escritura está escrita con Señor de mayúscula, entendiendo, ¿cierto? Dándose a entender que es Dios, porque soy hombre pecador. Esto es lo que hace el Señor. ¿Cuánto dicen amén? ¿Ya? Entonces, el Señor cuando llama, lo primero que hace es que el hombre se confronte consigo mismo. Yo no soy mejor que usted y lo he dicho muchas veces. Y aquí no hay mejores que otros. Y aunque venga un pecador entrando con toda su suciedad de pecado, nosotros no somos mejores que ellos. Estamos en una etapa avanzada, pero él también necesita, o ella también necesita, que Cristo perdone sus pecados, como lo hizo con nosotros. Y eso entonces cambiará. Otra etapa, otro momento de la Escritura. Vaya conmigo, Mateo capítulo 3. ¿Cierto? Este es uno de mis predicadores preferidos. Porque para mí Juan no es ese que corta y que legiones de víboras. No, yo hallo que Juan ama tanto a su pueblo que le dice la verdad. Yo hallo a Juan un bautista, un hombre que ama. Porque siempre sacó la espada y cortó, ¿me entiendes? Así como que por las cosas que Juan dice, o la forma, la expresión. Pero él ama. El que ama dice la verdad. Oh, Dios. ¿O no? Claro, el que ama. Si el que te palmotea y no te dice, no, sigue adelante si está bien y estás metiendo las patas, ese no te ama. Ese quiere que te pase cualquier cosa, le da lo mismo. Pero el que te ama te dirá, cuidado, no lo hagas, es peligroso. Y entonces Juan, ¿cierto? Lo primero que señala en su predicación, por lo que vemos aquí en capítulo 3 de Mateo, es arrepentidos. Lo primero que dice de su mensaje, Juan el Bautista, predicando, dice, en el desierto de Judea y diciendo, este es su comienzo de su predicación, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Se da cuenta usted? Que nosotros los predicadores debiéramos tener la palabra arrepentimiento como una existencia de vida, como algo que está en nosotros permanentemente, que a través del arrepentimiento alcanzaremos a poseer el reino de Dios o el reino de los cielos. Claro. Por eso yo trato de no enojarme conmigo mismo, ni con mi esposa, no, porque no hay tiempo. ¿Para qué? Uno cuando más joven uno se irrita y con facilidad se enoja y trata de discutir y trata a veces de tener razón. No, hay uno solo que tiene todo, ese es Dios. Hay uno que lo sabe todo y ese es el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Pero miremos, ¿cierto?, ahora a Jesús. Avancemos un poquito a Jesús. ¿Ya? En este mismo libro, capítulo 4, miremos lo que él mismo señala, ¿cierto? Después de haber sido, ¿cierto?, aventado por el diablo, confrontado con Satanás, haber pasado momentos, ¿cierto? El Señor lo que hace con su palabra, con su predicación, en el verso 12 dice, ¿ya? 4:12 dice así, dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba
preso, volvió a Galilea de Nazaret y vino, ¿cierto?, a Capernaum y Ciudad Marítima, todo estaba allí. Entonces el verso 17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, antes no predicó. Lo primero que hubo en su predicación fue arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento es una condición natural, necesaria dentro de nosotros. Y los predicadores no podemos hablarle a la gente si la gente no quiere arrepentirse. Porque todo lo que le digamos al no arrepentido será en vano. Será en vano. Por eso es Dios el que trata con la gente a través de su Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu Santo que convence al individuo, a la persona, frente a Dios del verdadero arrepentimiento. Un factor necesario, fundamental, ¿cierto? Si no viene la crisis en el ser humano. Por eso mucha gente dice, ¿cierto?, señala a Dios como una religión. El Hijo de Dios señala a Dios como una condición de vida. Yo vivo conforme a la voluntad de Dios. Sí, vivo conforme a eso. ¿Ya? Y los predicadores, todos nosotros, los llamados de anunciar las maravillas de Dios, debemos vivir en una constante vida de arrepentimiento. Porque hay pecados hasta de omisión. Sí. Sí. La ley era que tú tenías que hacer algo. La gracia es si tú piensas algo. La gracia es superior a la ley. En ese sentido, de exigencia. ¿Sí o no? Porque tus pensamientos no se oyen ni se ven. Pero hay uno que dice, ¿qué caviláis? Ese es Jesús. Él sabe lo que estamos pensando y lo que usted está pensando en este mismo instante que estoy diciendo estas palabras. Entonces con Él no se puede. Qué bueno es Dios el que nos llama, ¿no? Para que haya un crecimiento espiritual, un hombre debe permanecer en esto, en el arrepentimiento, porque cuando uno cree que las cosas naturales le va bien, uno cree que es la bendición de Dios. Puede serlo, pero muchas veces no lo es. Simplemente es mi capacidad humana. Y no es la bendición de Dios. ¿Por qué lo digo con tanta seguridad? Porque he dejado de obedecer, he dejado de arrepentirme y he dejado de hacer lo que Dios me dice que haga. Entonces no soy hijo de Dios en ese sentido que Dios quiere. Es tremendo esto. ¿Ya? Es maravilloso. Me quedan 5 minutos o 10. ¿Ya? Pero esto es así, hermanos. ¿Ya? Y lo necesitamos. Necesitamos esto. ¿Ya? El predicador debe llevar esta vida. Debemos hacerlo como un acto primario de nosotros. No te puedes levantar en la mañana simplemente decir, Señor, aquí estoy, aquí te las traigo, Pedro. No. Guárdame de todo pecado, de toda maldad. Hay un cántico que me gusta mucho y lo recuerdo. Es un cántico chiquitito. Recuerden que tengo más de 60 años, por favor. Así que no se asusten. ¿Ya? Cuidado mis pesitos donde andan. Mis manitos lo que tocan, mis ojos lo que ven, mis oídos lo que oyen y mi boca lo que dice. Sí, fue lo que me enseñó una americana, una misionera. Y nunca lo olvidé. No, es un cántico que se cantó por mucho tiempo también dentro de las congregaciones. Y es cierto. Debo vivir una vida de arrepentimiento. Porque mis ojos desean lo que no debo desear. A veces oigo lo que no debo oír y hablo lo que no debo hablar. Cuando dicen amén. Y a veces me encuentro en un lugar que no debo estar. Y a veces toco cosas o tomo cosas que no son para mí. Ese niño vivía en una vida de santidad. Porque nada de lo que estaba lo podía tocar. Y eso es maravilloso. ¿Cuántos dicen amén? Ojalá vivamos así. Vivamos así. ¿Ya? ¿Cierto? El arrepentimiento es cosa necesaria para cada uno de nosotros. Y Dios nos dota, Dios nos da la autoridad. Sí, la autoridad y poder. Si Jesús, ¿cierto?, señala que esta es parte de su
vocabulario, de su lenguaje, de sus predicaciones, el arrepentimiento. Si alguno, el profeta, cierto, Isaías, lo señalaba que él era una confrontación consigo mismo, como Pablo también cuando se encontró con Jesús. Y él cambió, su esencia cambió, su naturaleza cambió. El hombre después tuvo que estar recordando el mal que hizo contra la iglesia y arrepintiéndose, que fue parte de aquellos que llevaron a muchos de sus hermanos en Cristo a la muerte. Esto es confrontarnos con nosotros mismos. Por eso nosotros no somos mejores que los demás, porque nuestros errores antes de Cristo también fueron tan graves como otros que están viviéndolo hoy día. Y necesitamos también ser de esos hombres que se dotan de esta palabra de autoridad. Pero una autoridad, hermanos, se adquiere cuando uno es coherente consigo mismo. El hombre y la mujer que quiere tener autoridad tiene que ser coherente con lo que cree, con lo que dice, con lo que obedece de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Eso da integridad. Hoy día, con facilidad el evangelio es vapuleado, mirado de mala manera, pero no es culpa a Cristo, no es culpa a Dios. Los culpables somos nosotros, que no vivimos lo que decimos que tenemos que vivir. Que no tenemos integridad en el llamado que Dios nos hizo. Por eso quiero que te vayas feliz, porque has sido uno llamado por Dios. No eres parte de un club deportivo, no eres parte de alguna organización en esta tierra. Eres parte de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es una iglesia viva, poderosa, apasionada, amante de Dios y obediente a su palabra. ¿Alguien diga amén? Somos piedras vivas de un edificio que se llama iglesia. En esta mañana nos hablaban de la iglesia y la novia. Qué hermoso. Oh, qué tremendo. Entiendo por qué Cristo quiere casarse. Entiendo por qué Apocalipsis dice que hay una boda del Cordero. Porque no nos llamó simplemente para que le sigamos, sino para estar el resto de nuestra vida con Él. Eso es lo que hace uno cuando se casa, ¿no? Se casa para toda la vida. Eso es lo mismo que quiere Dios. Súbalo, chicos, la música y termino. Hermanos amados, si uno se convierte, ¿cierto? Y muchos de ustedes que están aquí, o algunos de ustedes, para no exagerar, son líderes, guían gente, hablan, enseñan la palabra o predican la palabra, ¿cierto? El llamado, hermanos, es el motor, es el que te da el impulso, lo necesario. Ningún vehículo se mueve si no hay un motor efectivo, adecuado. Y usted sabe que los motores, ¿cierto?, tienen particularidades específicas porque lo que quieren llevar es un vehículo con ciertas dimensiones características a un lugar determinado, bajo una velocidad, ¿cierto?, que es autónoma de la persona que lo maneja. Pero en el llamado del Señor, ¿cierto?, el motor que Dios tiene para nosotros. Sí, tú tienes esa fuerza. Dios me dice aquí, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá? ¿Quién le dirá? O como dice Pedro, ¿no? Leámoslo, por favor. Primera de Pedro. Digo siempre que voy a terminar y me quedan como media hora todavía. No. Capítulo 2, versículo 9 de Primera de Pedro. Dice así, mas vosotros sois. No serán, sois. No van a ser, sois. ¿Qué tiempo es ese? Presente. Y es un presente continuo. Que soy hoy día y soy mañana y el siguiente día soy. ¿Qué soy? Linaje escogido. ¿Te das cuenta que te llamó? Diga, soy llamado por Dios, soy un linaje escogido. Oye, si hay mucha gente que quiere ser hijo de un rey o una reina o de alguien que tenga mucho dinero. Usted y yo somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y nos adoptó, nos escogió y tenemos todo. Dice que somos coherederos junto con Cristo. Cristo nos llama a sus amigos. Oh, ¿cuántos dicen amén? Qué tremendo, ¿no? Sigo leyendo. Dice, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Eso somos. Eso somos. Somos un pueblo escogido, somos real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Pero aquí está el propósito. ¿Para qué? ¿Para qué usted es un escogido? ¿Para qué usted es un sacerdote? ¿Para qué usted es, cierto, una nación santa? ¿Por qué usted es
conlleva en un pueblo adquirido por Dios? ¿Para qué? Lo están leyendo en su Biblia, ¿no? ¿Para qué? Para anunciar. Ese es mi llamado. Para hablar, para predicar, para declarar las virtudes de aquel que os llamó o que nos llamó, si lo queremos apropiarnos, ¿cierto? ¿De dónde? De la oscuridad, de las tinieblas, a la luz admirable. Ese es mi motor. Aquí está mi llamado. No soy pastor simplemente porque tengo un don. Tengo un deseo y un anhelo de predicar que la gente reconozca a Jesús como su Señor y su Salvador. Estimulo a medio mundo para que se acerque a Dios, donde estén. Así tenemos que ser. Usted lo haga en su trabajo, donde sea. ¿Cómo cuántas veces le dije a usted? Alguien allá afuera te necesita. ¿Se recuerdan? Alguien te necesita allá afuera. Alguien necesita de ti. Porque nosotros somos predicadores, enseñadores, hombres que hablamos y que producen cambios en la vida de los demás. Porque no predicamos lo nuestro, no hablamos de nosotros, hablamos de uno que cambia toda la vida. Esos cambios son necesarios. Y cuando alguien se descarría o deja de creer en Cristo, ¿cierto? Porque justamente ha perdido el motor que es su llamado, que está en su vocación, el hablar. Y a lo mejor el tiempo pasa y viene la rutina, como bien se decía, y todo sigue siendo igual. Pero sabes, no hay cosa más preciosa que tener a Cristo en el corazón. Por eso, si yo te veo a ti, no siendo yo un hijo de Dios, no siendo nadie, te veo a ti feliz. Veo disfrutar, aún con lo mucho o lo poco que tengas. Aún con tu vida, a lo mejor, incluso, lo voy a decir así, puedes tener enfermedades, dificultades, pero eres una persona que tiene un rostro diferente, que mira en forma diferente, que a pesar de todo dice, no, sé en quién he creído. Oh, y que se para frente a un mundo tan gris, tan problemático. ¿Sabes? La pena que da de ver la gente huir de un lugar a otro. Y no es por la culpa de Dios, es por la culpa del hombre. Somos nosotros culpables. En Europa los barcos se hunden con gente con vidas. Se mueren niños como adultos. Porque hoy día la vida de un hombre, como en el Antiguo Testamento, parece que valía, porque así decía en el Antiguo Testamento, valía el valor de un par de zapatos. Parece que así es. Pero mi Cristo le puso precio a la vida del hombre. La vida del hombre vale más que todos los tesoros del mundo. Eso es lo que uno tiene como un llamado. Y no simplemente para que le vaya bien, voy a dormir tranquilo, mañana tengo esto otro. Mi hija está bien, mi esposa está bien. No, todo anda bien. ¿Y qué es de aquel que se pierde? ¿Qué es de aquel que se muere sin Cristo? Hoy día decimos, si hay alguien que se arrepiente, en el cielo hay gozo, alegría. Pero ¿y el que se va al infierno? Somos llamados. ¿Y sabe qué es lo que Dios quiere de nosotros? Obediencia. Obedecer. Más se haga tu voluntad, no la mía. Obediencia por sobre todo. Entonces Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Pero él tuvo que ser depurado, limpio. Los ángeles, ¿cierto? Los querubines tomaron carbón encendido, limpiaron sus labios. Una vida diferente, distinta. ¿Cuántos quieren predicar de Cristo el Señor? ¿Dónde estén? No simplemente de un púlpito. Esto es algo que se da aquí. Pero tú tienes un púlpito propio. Y donde tú vayas, tú puedes anunciar las virtudes de aquel que te llamó. ¿Me dices amén? Ponte de pie, por favor. Y dale gracias al Señor. A lo mejor hay algunos que han sentido y que a lo mejor están allí. Pero esto es para todos. Para todos.
Aleluya. ¿Sabes? Uno se cansa y se cansa también bajo la actividad que uno vive. El ser humano tiene eso porque así lo hizo Dios, ¿cierto? Viene el cansancio natural, normal. Pero está bien. Pero ¿sabes? Cuando hablo de Él, no hay nada que me haga parar. Me siento descansado, libre. Sí. Si hay una característica de que uno parezca lo que no es simplemente porque uno tiene a Cristo en su corazón. Soy feliz porque he aprendido que con Cristo lo tengo todo. Y eso quiero para la gente. Si un día me voy de este lugar como pastor, me voy a ir feliz. Y voy a seguir siendo feliz. Porque hice lo que tenía que hacer para que reconocieran a Jesucristo como el Señor de sus vidas. Levanta tus brazos al cielo. Eso es lo que más quiero en esta noche. Reconoce a Cristo en tu corazón y pídele perdón. ¿Habrá un segundo de arrepentimiento para nosotros? Sí, el que te habla necesita arrepentirse, porque hay cosas que aún a veces hago y luego al reflexión digo, Señor, ¿por qué hice esto? Y no me doy cuenta que a veces cometo errores. Seguramente es posible. E incluso a lo mejor luchaste para venir en esta ocasión. Luchaste para llegar esta tarde. El frío, la comodidad de la casa, el calor humano y agradable dentro de la casa, las sopaipillas pasadas, los picarones rotos, una buena once, tus hijos que te dicen papito, mamita, que te quiero, todo lo dejaste por estar con Cristo el Señor. Qué hermoso. Arrepientámonos en esta noche y le digamos al Señor, Señor, perdóname, perdóname. ¿Ya? Y cada uno se apropie el arrepentimiento. No he sido el mejor. Incluso a lo mejor has tenido un pensamiento malo contra alguien. Recuerda que la Escritura dice, si hay algo bueno en esto, pensar. El Señor no nos da tiempo para pensar en lo malo. Si hay algo bueno en esto, pensar. Pensemos en lo bueno, pensemos en el bien, pensemos en este Dios que trae todo lo bueno porque Él es bueno. Padre, perdóname, perdóname, Señor. Siempre soy deudor de tu gracia, de tu amor. Nunca, Señor, llegaré a igualarte en lo que tú me das. Aunque te diera todo lo que poseo, nada compararía el darme la vida eterna, Señor. Soy deudor de tu gracia. Y a veces no quisiera hacer nada, cansado. El cuerpo se fatiga y se cansa. Pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Señor, levántanos. Se aproxima el término de un nuevo mes. Ya está terminando el 6º mes. Señor, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Y cuántas cosas no he hecho que tú me has dicho que haga durante este año? ¿Cuánta gente se ha puesto delante de mí y a ninguno le he dicho que hay un Cristo que le ama, que hay un Señor que quiere salvarlo? Señor, cual lo leíamos en el libro de los Hechos, el Espíritu Santo añada a los que han de ser salvos para la gloria de tu nombre, Señor. Padre, bendigo a tus hijos. Tu gracia y tu amor, tu bendito amor, sea sobre cada uno de nosotros. Cantamos al Señor. Ah, Dios. Oh, Dios, perdónanos. Perdónanos. A ti te damos toda la gloria. Gracias por llamarnos, por escogernos como un pueblo para ti, Señor. Una nación que me envuelves hoy, Jesús, con una canción, melodías de tu amor. Gracias, Dios. Tú cantas libertad Sí, Dios. en mi adversidad.
adversidad, Aleluya. hasta que huya el temor. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Aleluya. Y ya no soy un esclavo del temor, Oh Jesús. yo soy hijo de Dios. Gracias. Aleluya. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, escogido en ti, tu sangre en mí fluyó. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Estoy rodeado por los brazos del Padre. Estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Somos los hijos y las hijas y cantaremos libres. Dígalo. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo camine, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo de Dios. Abriste el mar para que yo, tu amor ahogó todo el temor. Me rescataste y yo cantaré, yo soy hijo
Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Aleluya, gracias, Señor. Antes de irnos a casa, habrá alguien aquí que nunca ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. Si estás en esa situación, levántame tu mano, queremos orar por ti. Hay alguien aquí en esta noche que nunca ha confesado a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Sí? Todos lo hemos confesado. Todos somos hijos de Dios. Qué hermoso. Alegra nuestros corazones eso, de ser llamados hijos de Dios. Que Dios te bendiga. Dios llene tu corazón. Anhele servirle a Él. Es un año para el servicio de Él. Es un año para que nos multipliquemos. Y recuerde que las ovejas son las que se multiplican. Y en eso estamos. Que Dios nos ayude. Que Dios te bendiga en esta hora. Aleluya. Levanta tus brazos al cielo. Damos gracias a aquellos que nos han visitado. Dios les bendiga. Haya sido un tiempo para ellos también de parte del Señor. Padre, gracias. Bendecimos tu nombre, Señor. Vamos de regreso a casa, pero desafiados. Sí, Señor. No para quedarnos quietos o reposados. No para mirar que el día mañana lloverá o saldrá el sol resplandeciente. No, Dios. Es para el trabajo tuyo, Señor. Es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Es para hablarle a otro de Jesucristo, el eterno, el Dios del cielo. Mis hermanos y hermanas, familias, hijos de Dios, que el Señor les bendiga. Y que la gracia del Eterno vaya con ustedes, ahora y siempre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un buen aplauso a Cristo el Señor. Vamos, yo soy hijo de Dios, hijo. Aleluya. No te olvides. Ya no Eres un hijo de soy Dios. un esclavo del temor. Aleluya. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Sí, Dios. Y yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Y yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios. Alguien dijo así, yo soy hijo de Dios. Gózate, alegra tu corazón, deleítate en el Señor. Buenas noches, Dios les bendiga. Saluda a tu hermano, que no se te quede nada, ni los niños tampoco, si vino alguien contigo. Tu ropa, todo, no dejen cosas porque siempre quedan cosas.